Ok, buenas noches a todos. Un ratito, vamos a ver cómo está acá. 6, 360. ¿Qué tal? Miren, me imagino, no sé si hoy para el día jueves ustedes ya recibieron los correos de aprobación para poder terminar de registrarlos a la plataforma o para que tal vez se autorregistren a la plataforma mejor y que es más rápido. Ya recibieron, genial. Ok, entonces déjenme compartir mi pantalla para que... ok. Bien, les voy a pedir por favor que inicien su sesión y al iniciar la sesión en la página de ehuawei.com Talent, vamos a dejarlo hasta aquí, vamos a dejarlo con todo esto. Al iniciar su sesión, lo que va a pasar es que van a entrar a este User Center, ¿no? Y si no ingresan, por favor lo buscan su usuario, centro de usuario, para finalmente dirigirnos a la opción que dice Mis clases, ¿no? Ok, cuando estén en mis clases, aquí van a encontrar en la parte derecha hay esta caja de verificación que dice Please enter class invitation code, ¿no? Que dice por favor ingrese un código de invitación a la clase. Les voy a pasar el código, o sea, lo voy a mostrar aquí. Lo deben ingresar en esta ventanita y deben hacer clic en Join para poder unirse a la clase. Entonces acá te voy a mostrar el código. Ok, este código digiten, por favor. Profe, el último es una I o una L. Es una L. Es L0A29L. Profesor, buenas noches. Disculpe, ingresé 5 minutos tarde. ¿Podría, por favor, nuevamente indicarnos cómo colocamos el código que nos menciona? Ah, ok. Bueno, aquí les paso el código. Es más, voy a copiarlo 2 veces. Ok. Profe, entró con una I mayúscula, no con una L, el último. ¿Es una I mayúscula? Sí. Ok. En todo caso, yo he copiado 2 veces el código. Lo he copiado de acá. Voy a volverlo a copiar, ¿ya? Copiar. Y se lo vuelvo a pegar. El último código enviado es el que vale, para que lo tengan presente. Me habían pedido, creo que Moira me pidió que les muestre de nuevo. Ok, les vuelvo a pasar el enlace. Ingresen al enlace, inicien sesión y van a aparecer lo más seguro en esta pantalla que dice Centro de Usuario. Centro de Usuario y nos dirigimos a Mis clases. En Mis clases van a encontrar las 4 casillas. En la última que dice por favor entre un código de invitación a la clase,
copien y, copien y peguen el código que les he pasado, que debe tener, está con una I mayúscula al final, y hacen clic en Join. Y con eso ya debemos estar, o ya deben tener acceso a mis clases. Perdón. Sí, pudieron ingresar. No veo, todavía no veo a nadie. Por acá. Profesor, ¿le damos en registration? Sí, después de hacerle join, deberían estar ya. Después de haber join, ya deberían estar en la clase. Porque si no, me van a tener que pasar sus usuarios que crearon. Profesor, Sí. justo en esa ventana donde usted le dice Start Class, a mí me aparece Registration. Aquí me deberías aparecer aquí donde dice... Claro, yo estoy en esa ventana, pero a mí donde a usted le aparece Start Class, a mí me aparece Registration. ya, a ver, por favor, haz clic en Registration porque ya se registraron. Porque no tengo ninguna cuenta pendiente de verificar. Profesor, una consulta. Ahí Sí. justamente en el botón donde dice Registration, aparece Ujú. una ventana después con los datos justamente que se completaron. Ujú. Y hay dos casillas que dice Mayor y Class. ¿Lo dejamos en blanco nomás? El Mayor, sí, déjalo en blanco. Ese sí. Mayor y Class. Ese es esto, ¿no? Espérame. Acá. A mí me parece un poco diferente, pero por acá dice Mayor no sé cuántitos, ¿no? Ajá. No, ese déjalo Profesor, en ya me blanco. registré. Donde ¿Puede dice, verificar? hay uno donde dice ID de estudiante, aquí, y acá a la izquierda aparece nombre del curso. Acá creo que pones protocolo de enrutamiento y acá pones tu código UTP. Y este que No, dice no. Mayor, lo dejas en blanco. No, profe. Yo le mencionaba con respecto a que cuando usted nos hizo presente un código para Ajá, ponerlo y darle en Join, ya. hay justamente en el botón que usted tiene que dice de iniciar, creo, ya el curso. Ustedes tienen registrarse. Sí, en el de nosotros dice registration, en algunos. Y le has Al darle dado ahí aparece registrar. una ventanita y justamente están los datos que se han completado, pero hay unas casillas que dicen mayor A y ver, también class. Lo vamos a... dejamos en blanco. Sí, te voy a pedir un favor. ¿Me puedes compartir tu pantalla para poder ayudarlos mejor? A ver, profe. Sí A ver. puedes, a ver. Ahí está. Profesor, ¿ahí lo visualiza? Ya, ok, ahí está. Sí, justo en la casilla, como le menciono acá, de registration. Ujú, Están los datos que he completado, igualito mis compañeros también, pero acá me ujú. dice Mayor y Class en blanco. ¿Normal? Sí, Mayor, déjalo. Y Class, deberías, acuérdate que acá debería decir protocolos de enrutamiento. Ah, ya, bueno. Porque era la clase a la cual pertenecías, ¿no? Ah, ok, Luego ok. pones check Ujú, y ok. a ver, vamos a ver qué dice. Operation Exit. Mm. Ok, ahora sí, ¿no? Ya van apareciendo. Ya está. Listo. Voy a cerrar tu sesión. Ahí está. Gracias. Listo. Entonces, regístrense para poder tenerlos todos por acá. 10, debería tener, son 30, alrededor de 3 páginas por acá. Perdón. ¿Aparezco? Sí, me imagino que sí, sino que se van actualizando de poquitos. Ahorita vamos a ver. Ya, listo.
Profesor, disculpe, en Mayor y Clash lo dejamos vacío, ¿cierto? En el class puedes ponerle protocolos de enrutamiento y el Major lo dejas vacío. Y en Student ID En el Student ID, tu código de UTP. lo pongo con el arroba o solo el código. No, solo tu código. Ya Ok. con el arroba es tu correo. Hay uno que dice Enrollment Year, no sé si está bien pronunciado, pero 2021. ok. Gracias, profe. Ah, ok. Lo que pasa es que... Listo. Bueno, llevamos 17. Bueno, ahí al final vamos a ir subiendo. Ok. De ahí lo vamos a ir chequeando conforme vayamos revisando. Ok, la segunda cosa que me preguntaron en el foro, y antes de comenzar, digamos, con la parte de teoría, que hoy día vamos a hacer un poco like, es un poco la introducción nada más al contenido. No es tan compleja como se espera. Entonces vamos a aprovechar para resolver las dudas con respecto. Yo ya les pasé el enlace al NSP. Entonces, como les dije, el ENSP es un software un poco antiguo, ¿no? Hasta donde estaba averiguando, recién Huawei va a sacar una nueva versión de un software de simulación. Mientras tanto, es sirve para los entrenamientos. La mayoría debe tener o usa posiblemente alguna versión similar, ¿no? De VirtualBox 6, 6.1, algunos posiblemente usen VMware, no sé. Yo normalmente uso VirtualBox porque es software libre, ¿no? O es gratuito al menos. Entonces tengo la versión 6.1. Si yo quisiera usar el ENSP, que es el simulador de Huawei, en mi PC, tendría que desinstalar mi VirtualBox. Por lo tanto, las máquinas virtuales que tengo creadas y que uso para mis clases o para mis pruebas, ya no las podré usar porque la versión anterior no las reconoce. Entonces, ¿qué hice para poder más o menos resolver ese problema? Microsoft da o brinda o permite descargar máquinas virtuales gratuitas, bueno, solamente para pruebas y con un vencimiento, pero al menos nos sirve para un ciclo. Voy a pasar. Ok, ahí está. O sea, Microsoft ya tiene máquinas virtuales hechas para no tener que instalarlas, ¿no? Digamos que la parte más compleja sería en todo caso descargarlas. Si ustedes no quieren descargarlas, las pueden hacer por su propia cuenta. No hay problema. Lo importante sería que tengan una máquina virtual. Como les dije, puede ser en XP 64 bits, digamos que esté lo más actualizada posible, o Windows 7. Indistintamente, ¿no? Si es x86, porque aquí, bueno, al final de cuentas solamente va a soportar 3 GB de RAM, que para una máquina virtual está más o menos bien. Si no, Windows 10. El problema de Windows 10 es que consume muchos recursos y su máquina o su PC debería tener más memoria RAM, sobre todo, más que espacio. Profesor, Entonces lo que hice, perdón, ¿sí? profesor, disculpe, ¿está compartiendo su pantalla, profesor? Disculpe. ¿No la he compartido? Ah, no, la saqué en el momento de que, verdad, tienes razón, saqué compartir mi pantalla para poder ver el registro. Esperen un ratito, discúlpame. Ok, ahí está. Ahora sí se ve. Sí, ahora sí se ve. Ah, ya, ¿Puede volver gracias. a repetir lo que, bueno, hace Sí, unos claro, momentos claro. hablamos, por favor? Vamos de nuevo, vamos de nuevo. Todo de nuevo. Tienes razón.
Dejé de compartir mi pantalla y me olvidé que lo había hecho. Ya, les decía, normalmente yo uso VirtualBox, porque es gratuito, eso ya lo escucharon. Tengo la versión 6.1. El software de ENSP también usa VirtualBox, pero usa la versión 5.2. Entonces las máquinas virtuales que tengo en esta versión no corren con las versiones anteriores. Y aparte, bueno, también por algunos errores, también bugs, definitivamente no sería bueno retroceder en la versión. ¿Qué he hecho? He descargado una máquina virtual. Esta Windows 7. Windows 7 con Windows Internet Explorer 11. Esta que está por acá. A pesar de que es x86, es decir, me soporta solo 3 GB, suficiente. Al menos, si ustedes quieren, pueden generar una máquina virtual con Windows 7 que sea de 64 bits y posible subir a 4 GB, ¿no? Yo digamos que lo he dejado de esa manera. Para poder ejecutar una máquina virtual, ustedes saben que tienen que, al menos en el BIOS, haber activado el check de virtualización que vienen en todas las PCs. Hay una configuración no complicada. En realidad, lo que hay que hacer en la pestañita de configuración de VirtualBox es seleccionar la máquina virtual, ir a configuración, y ustedes van a encontrar en la pestaña de sistema, sobre todo en la pestañita de procesador, un checkbox que dice habilitar BTX AMDB anidado. ¿Qué significa esto? Que yo voy a poder correr una máquina virtual dentro de otra máquina virtual, ¿no? A eso sí significa que estoy haciendo una virtualización anidada. ¿Y por qué digo que estoy haciendo una virtualización anidada? Porque los sistemas operativos de Huawei son una máquina virtual en Linux. Entonces, yo necesito ejecutar de todas maneras VirtualBox al momento de levantar, por decirlo así, ¿no? O de utilizar un router Huawei en la virtualización. Ahora ustedes me van a decir, profe, ¿y tanta cosa para poder correr el software LNSP? Le estoy poniendo el escenario más difícil porque les expliqué, creo que el día martes, ¿no? Porque básicamente yo no quiero desinstalar mi VirtualBox. Si ustedes no usan VirtualBox, no hay problema. Instálenlo directamente en su PC y yo creo que les va a funcionar de maravilla. Pero en mi caso, no quiero porque utilizo el VirtualBox para otras cosas. Entonces, al momento de establecer esta virtualización anidada con este check que dice habilitar BTX AMDB, ¿no? Le he dejado simplemente un CPU, ¿no? Podría ponerle 2 si quiero. Acá me dice, bueno, me va a decir que debo habilitar algunas cosas más. No, ya, lo voy a dejar con un CPU nada más. Suficiente. Acá tendría que habilitar esta característica, ¿no? IO APIC para poder usar más de un procesador. Le he puesto 4 GB de RAM, a pesar de que solamente voy a usar 3, no importa, por si acaso. Después quería formatearla y hacerla de nuevo, pero ya no lo he hecho. Por defecto, esta máquina virtual viene con 40 GB de disco, así que deberían tener al menos ese espacio reservado o disponible en su PC. Ok. Voy a inicializar o voy a iniciarla para que puedan ver. Eso. Yo les recomendaría que no lo actualicen, porque la nueva versión, hasta donde pude averiguar en los foros, tenía algunos errores. Pero igual,
como se puede desinstalar, pueden hacer la prueba, ¿no? Tal vez funcione bien para ustedes, pero yo no lo actualicé. Bueno, me está diciendo que lo active porque ya lo tengo hace tiempo usando esta máquina virtual. Ya, bueno, sí, puede ser Piratex. Entonces, cuando ustedes descarguen el software, la instalación es muy sencilla. Van a inicializar el paquete y les va a pedir que pongan la clásica instalación de Windows, ¿no? Siguiente, siguiente, siguiente. El NSP se va a instalar la versión de VirtualBox y va a instalar Wireshark, que nos va a permitir también hacer análisis de los paquetes o de las tramas según sean necesarios dentro del simulador. Es por eso que lo ideal sería que tengan más RAM. Si pueden instalarlo en su máquina sería mejor inclusive. Ok, entonces acá tengo el NSP, ¿no? Profesor, disculpe, buenas noches. ¿Podría, por favor, compartir el link para descargar el ENSP? Está en el Canvas, si no me equivoco. ¿No se los puse en el Canvas? Sí, pero cuando lo abro no aparece nada. Uy, estoy con la cuenta de otro profe. Ahí está, Huawei ENSP. Le das clic en Download. ¿No te aparece este botón? A ver, no abre, ahí está abriendo ahorita. Sí, le das clic en Download y son 670 megas más o menos. Sí, ya apareció, está descargando. Ok, Gracias. listo, genial. Ok, entonces ya lo tienen en los módulos. Lo que sí le he puesto vencimiento al link, ¿no? Se traten de descargarlo. Hasta el 10 de abril está. Ok, entonces teníamos una opción, podían descargar la máquina virtual o hacerlo ustedes. Una vez que lo tengan e instalen, van a tener este software en sus PCs. Digamos que la mayoría de escenarios, según las guías de laboratorio que nosotros vamos a tener por parte de Huawei, hacen uso de 2 routers y 3 switches. La mayoría de escenarios, ¿no? O en algunos casos menos. Es por eso que yo les decía que deberían tener al menos 4 GB de RAM. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, simplemente voy a abrir una pestañita nueva. Miren, cuando yo arrastre un router, lo que va a pasar al iniciarlo es que una máquina virtual de este VirtualBox se va a iniciar. Entonces, el NSP está vinculado al VirtualBox. Hay un script que se ejecuta de por medio y por lo tanto, por ejemplo, acá aparece, miren, ARClone, voy a quitar esto, ARClone y te dice un ID. Entonces, cada vez que yo saque un router o saque un switch, se va a generar un clon de una de estas máquinas virtuales y va a comenzar a correr esa instancia. Entonces, al final de cuentas, lo que voy a necesitar dentro de mi máquina o dentro de mi PC, ya sea máquina virtual o física, es que tenga memoria RAM para poder ejecutar cada una de las instancias. Nuevamente, miren, si yo arrastro otro, posiblemente se ejecute otra instancia. ¿Ven? Miren, acá se está ejecutando otra instancia de la máquina virtual. Entonces, mientras más máquina virtual deba tener o quiera tener, más memoria RAM voy a necesitar. Esto es, vamos a decir, la desventaja de este software de ejecutarlo, o mejor dicho, de ejecutar una máquina virtual dentro de otra máquina virtual. ¿No? Que genera, en mi caso, bueno, también porque tengo una máquina virtual de 32 bits, genera cierta lentitud. ¿Se puede trabajar? Sí, se puede trabajar, pero lo ideal sería tener más RAM, ¿no? Ahí está, cargando el sistema operativo. Igual, ¿no? Esto es más una emulación que una simulación, ¿no? Funciona, por eso yo digo que se parece mucho a GNS3.
Entonces esto es un poco lo que tendrían que hacer para poder tener el simulador. Dos opciones, les repito, ¿no? O lo instalan directamente en su PC, porque no usan VirtualBox como yo, o lo hacen dentro de una máquina virtual que tenga al menos 4 GB de RAM, ¿no? Traten de instalar un sistema operativo Windows 7 o mínimamente un XP con las actualizaciones para que les permita instalar el software. El software trae todo, por eso que les he pasado la versión esta que es la 5.52, si no me equivoco. ¿Dónde está la versión de esta cosa? Bueno, es una verdad, es... Por eso que les he pasado esta versión, no me acuerdo la versión, pero en el paquete de software dice, ¿no? Es la versión 5.52, hay la 5.53, una cosa así, que cuando ustedes lo descargan, la que le dice que actualice, esa. No les he pasado esa porque la otra versión no trae ni VirtualBox ni Wireshark. Entonces, es más complicado porque tendría que buscar la versión antigua de VirtualBox, tendría que buscar la versión antigua de Wireshark, para no complicarnos la existencia con una sola. Y con esa más que suficiente, ¿no? Se puede hacer lo que nosotros necesitemos. Ok, entonces acá ya habiendo inicializado los routers, ya estaríamos listos en todo caso a hacer algunas conexiones, ¿no? Van a encontrar switches, van a encontrar puntos de acceso inalámbricos, basados en posiblemente sus certificaciones un poco antiguas. Sin embargo, ¿no? Las conexiones, algunas conexiones de frame relay, un hub, un cloud, para conectarlo a múltiples PCs y PCs virtuales, ¿no? Esto funciona muy parecido al Packet Tracer. Ahí está, ¿no? Las PCs también tienen su propio sistema operativo. Vamos a sacar esto. Tienen su propio sistema operativo. Sí, ¿ves? Ahí está. Tienen algunos comandos para poder trabajar. Muy parecido, como les digo, a GNS3. Entonces, con esto, las semanas que nos toquen en laboratorio, vamos a ir resolviendo algunos ejercicios. La idea es que en el transcurso de estos días ustedes vayan explorando el software y se familiaricen un poco con él. Ok, entonces esto era un poco lo que quería mostrarles con respecto al software. Ya ven que conforme cuando yo cierro se van a comenzar a apagar las máquinas virtuales. Ok, entonces ahí tienen. Voy a apagar la máquina de la mala porque se quiere actualizar. Y no quiero que se actualice. Ok, no sé si hasta aquí, a ver, tengo acá algunas preguntas. Ahí está, mira, Jesús, no, Luis Ángel nos compartió el enlace, gracias, para que puedan descargar la máquina virtual directamente de Microsoft. Ok, entonces vamos aquí. Esto ya no lo necesito. Déjenme abrir una PPT. Disculpe, doctor. Sí. ¿El NST corre en Linux? La versión que para Linux? tengo, la versión que tengo es para Windows. Te soy sincero, no he buscado para Linux. Pero hay, ¿no? No la he encontrado y no la he buscado. Bueno, te miento, no la he encontrado porque en realidad no la he buscado. No te mentiría si te dijera si hay o no hay. Creo que no hay. Ya, disculpe. Y otra cosita, disculpe. Sí. Yo entré ya a Huawei. Estoy con usuario J. Yankee. No sé si está verificando los usuarios que ya están registrados. Sí, si te validaron y si te pudiste registrar, ahorita tal vez lo vemos, espérame. Acá tengo, vamos a tratar de... Todavía no he chequeado yo. Ahí está, a ver, puede chequear. No sé usar ese aplicativo. No aparece, ¿no? Lo que pasa es que te has registrado con el código que les he pasado. No. Ah, Yo me registré el día... claro. martes, Lo que pasa es que esto tiene un proceso distinto, ¿no? Te registras en la plataforma,
el administrador de la plataforma te valida y luego te inscribes al curso. Y ya está, ¿no? De esa manera funciona esta plataforma. Pero soy Entonces, 8 nomás. no, hay 8 porque en la segunda página, ¿no? Y acá hay 10 más. Hay 18. Faltan ¿No 12. estará por ahí mi nombre? Juan Yankee, ¿no estará por ahí? No, porque por eso te digo, todavía no te has inscrito al curso, te has inscrito a la plataforma. Debes inscribirte al curso. Yo ya les voy a pasar un anuncio indicándoles el código para que se registren en la plataforma. Tienes que entrar, les repito, ¿no? Inicias a esta página donde dice Talent Online. Cuando esté en un par de horas la grabación, buscas el enlace, que es el que les he pasado. Bueno, ahí también están los códigos. Entras, inicias sesión con tu usuario. Vas a iniciar en la pestaña de centros de usuario. Vas a buscar el apartado que dice mis clases. De todas las casillas que existen, vas a buscar la que dice por favor entre un código de invitación. Pones o digitas o copias el código de invitación y haces clic en Join. Te va a aparecer una ventanita que dice registrarse. Cuando te aparezca la ventana... Sí, dime. Sí me va a entregar el código. Sí me va a brindar el código. El código está publicado en el chat, por eso te digo, por favor, al finalizar la clase, espera un par de horas y puedes visualizar tanto el video como el chat de la clase, y en el chat está el código. Y también está el enlace a donde debes dirigirte para poder registrarte a la clase. Ya, ¿tu código es uno solo para todos? ¿O? El código es uno solo para todos, es uno solo para toda la clase. Correcto, ya lo veo. Ya, gracias, señor. Sí, Kevin. Profesor, creo que la versión que nos ha compartido no es compatible con Windows 10, al menos la build que yo tengo, porque me sale que no se puede inicializar el VirtualBox por temas de seguridad, de rendimiento. Ah, ok, entonces es una versión muy vieja. Yo, sinceramente, tuve problemas, no por el Windows 10, sino tuve problemas porque me hacía conflicto con el VirtualBox. Y no, simplemente lo eliminé o mejor dicho, no lo llegué a instalar, ¿no? Y la solución fue usar básicamente una máquina virtual. Si tienes problemas con Windows 10, lo más seguro es que, claro, la versión 5 es muy, muy antigua. Ya aceleré la máquina virtual nomás. Profesor, pero eso hoy día no vamos a empezar a trabajar con el programa. No, hoy ya no. Solamente les he mostrado para que tengan un poco una visión de cómo va a ser y qué es lo que deberían ustedes, qué les debería parecer, y puedan estar tranquilos al momento de instalarlo, ¿no? Ah, ya está bien, profesor. Gracias. Cerrar eso también. Listo. Entonces vamos a ver un poco el tema del curso. Y al final usaré las PPTs pues, directamente de Huawei. Bien, entonces hoy día es digamos, una clase bastante introductoria, porque lo que se va a presentar a ustedes es el resumen, vamos a decir así, de todos los conceptos muy, muy básicos de la red, así como también lo que ya vimos un poco en la clase pasada con respecto a la certificación. Entonces, bueno, acá hay algunos objetivos a lograr al final de la clase, ¿no? Como ves, dice conceptos relacionados con la comunicación y comunicaciones de datos, que ya son bastante conocidos por ustedes. Describir procesos de transferencia de información, diferenciar tipos de redes y funciones básicas, y comprender las funciones básicas, ¿no? Diferentes tipos de red y topologías, y conceptos relacionados con la ingeniería de red y los ingenieros de red. Entonces aquí también en las PPTs, se las voy a ir publicando, van a encontrar igual todo, cambian un poco al menos la iconografía, ¿no?
a la que estábamos acostumbrados tal vez al ver los cursos de Cisco. Entonces acá también los van a tener. Profe, disculpe, se ve muy cerca, creo, la pantalla que está compartiendo. O sea, Muy es como que cerca. es como que he hecho un zoom. ¿Así? No, está en la pantalla normal. No, está en la presentación normal. Qué raro. O no sé, capaz sea mi máquina o que confío en otra compañía. No, por ejemplo, se ve la parte de derecha recortada. ¿Hasta qué punto? ¿Todos lo ven igual? Perdón. Lo que pasa es que eso sucede cuando amplías la imagen con el dedo, de repente si es táctil. Ah, no, pantalla no sé. ¿La del profesor? Para No, nosotros está yo bien, tengo... lo demás No, está de tu bien. pantalla. A ver, voy a dejar de compartir. Ah, ok, disculpe. Sí, ya lo veo bien ya. Ah, ok. Ya, listo. Así se No visualiza bien. no sabía, disculpe. No te preocupes. Ok, entonces ya iba a dejar de compartir para ver. Gracias. Entonces, básicamente repasar algunos conceptos muy básicos con respecto a la parte de comunicación de datos, ¿no? Recordar un poco cuál es el propósito de una red en realidad, ¿no? Que es básicamente compartir recursos. La idea nace en función a esas características, a la idea de compartir recursos. Como ustedes saben, todo este proyecto, todo esta, digamos, o cómo nace de alguna manera la red, acuérdense que parte de una investigación de algo primero que era diseñado para la parte militar, luego pasó a la parte académica, se masifica hacia los usuarios y al final tenemos toda esta, digamos, cantidad abrumadora de servicios, de protocolos, de dispositivos, de medios de comunicación, ¿no? Y todos con el fin, básicamente, de compartir, ¿no? De compartir información, hacer más accesible la información. Entonces, bajo esa idea de compartir información es que nacen algunas arquitecturas, ¿no? Vamos a ver acá. Hay algunas, inclusive algunas similitudes con, sobre todo la parte de envío, digamos acá, que le ponen de paquetes en realidad. Yo sinceramente siempre, y conforme ustedes vayan leyendo y viendo, yo me imagino que ya tienen inclusive la misma percepción, tal vez que tengo yo, ¿no? Que ustedes, si se van dando cuenta, las comunicaciones de datos suceden de manera casi natural a la comunicación o a las formas como los humanos nos comportamos diariamente, ¿no? Si ustedes se ponen a pensar, por ejemplo, en los protocolos de red, están diseñadas inclusive de la misma manera tan natural como hacemos las comunicaciones nosotros las personas. Las formas de envío de datos, inclusive esta forma del diseño de la red, ¿no? Como ustedes ven, la comparación es muy sencilla, cómo funcionaría en todo caso, ni siquiera como la paquetería, ¿no? Sino tal vez como una carta, ¿no? Un objeto se empaqueta, se envía a un centro de distribución, viaja por un medio físico, regresa a otro centro de distribución, se desempaqueta y se tiene el objeto esperado, ¿no? Lo mismo pasa en las comunicaciones de datos. Un dato en particular se empaqueta, ese paquete es enviado a un centro de distribución, que es básicamente nuestro router, viaja por uno o varios medios de comunicación, o medios físicos, inalámbricos, alámbricos, lo que sea, regresa a otro centro de distribución, otro router, se desempaqueta, y al final de cuentas obtenemos la información que necesitamos, o que habíamos solicitado. Entonces es muy natural en realidad, como les digo. Piensen en algún protocolo o piensen en lo más básico del protocolo y se comporta como lo hacen las personas. No voy a ser muy, digamos, enfático en algunos términos comunes que ya los conocemos. La carga útil de datos o el payload es la información, son los datos que se transmiten. Tenemos el paquete, unidad de datos conmutada y transmitida de red. Recuerden que más allá del paquete, recordemos por redes 1, posiblemente por redes 2, que esto se le conoce como PD1, como unidad de paquete de datos, y en función a qué capa se encuentre, tiene un nombre distinto. La cabecera o el encabezado, donde se agrega la información conforme va trasladando, conforme se va encapsulando, se le va agregando una cabecera y esa cabecera es información agregada que permite
determinar qué servicio o qué dispositivo debe hacer uso de ese paquete, ¿no? El tail o cola, segmento de información que permite, en todo caso, la validación de los datos. Encapsulamiento, ¿no? Proceso de añadir la cabecera, esta información agregada, la desencapsulación, proceso inverso. El gateway o puerta de enlace es básicamente, yo siempre digo, piensen en el router, ustedes ya lo conocen, y es el dispositivo que se encarga de básicamente sacar un paquete hacia redes remotas. Aquí les ponen como dispositivo que ofrece funciones como conversión de protocolos, sección de rutas e intercambio de datos. Esta puerta de enlace tiene un poco más, este nombre de puerta de enlace tiene un poco más en orígenes un poco más antiguos, ¿no? Si ustedes recordarán, antes de las redes IP, antes de usar en las redes LAN protocolos o solamente Ethernet, las redes, o mejor dicho, había una competencia enorme con respecto a qué protocolo se convertiría en el estándar, ¿no? Había el protocolo IPX de Novell, el NetBEUI de Microsoft, el Token Ring de IBM, ¿no? El Apple Talk. O sea, había una infinidad de protocolos según los fabricantes estuvieran desarrollando. Entonces, cada empresa optaba por un fabricante en particular, pero cuando tenían que enviar datos, los protocolos no conversaban así, entre sí. Entonces, por eso dice, la puerta de enlace era un dispositivo que ofrecía funciones de conversión de protocolos. O sea, el concepto está basado en cómo funcionaban un poco las redes antiguas. Entonces, llegaba un protocolo de IPX y se convertía posiblemente en Ethernet, llegaba a Ethernet y regresaba a IPX, ¿no? Ese es el concepto de tener el nombre puerta de enlace. Básicamente es el router ahora, ¿no? El router propiamente, dispositivo que selecciona una ruta de reenvío de paquetes, ¿no? O sea, que toma las decisiones de reenvío y a la vez conoce de alguna manera los puertos para formalmente hacer el proceso de reenvío, ¿no? Dispositivos finales, bueno, ya sabemos, pues, ¿no? Nuestras PCs, nuestros dispositivos móviles y esas cosas. En realidad, este modelo jerárquico también es un poco conocido por ustedes, en la cual se muestra un poco algunos tipos de alguna manera de cómo están compuestas las redes, ¿no? Recordemos que existe estas capas de acceso, distribución, núcleo. Hoy lo vamos a ir viendo, tiene un poco, una nomenclatura un poquito distinta al momento de llamar, ¿no? Pero básicamente tiene el concepto muy similar a lo que alguna vez conocimos con Cisco, ¿no? La parte de conmutadores, ustedes van a, de verdad, un switch, básicamente, dispositivo de capa 2, que permite el envío y recepción de tramas, en realidad, ¿no? O paquetes o PDUs de capa 2, si quieren decirlo inclusive, ¿no? Conmutar tramas de datos. Igual, básicamente, la definición o el recordatorio de un router, ¿no? Básicamente, aislamiento de dominios de difusión, aislamiento de dominios de broadcast, ¿no? ¿Recuerdan el concepto de dominio de broadcast? ¿Y recuerdan el concepto de dominio de colisión? ¿Sí? ¿Cuál sería la diferencia entre un dominio de broadcast y un dominio de colisión? O un dominio de difusión, ¿no? Dominio de difusión o broadcast, ¿no? El término está en inglés nada más. ¿Cuál sería primero, o tal vez, o la diferencia o el concepto de un dominio de broadcast con respecto a un dominio de colisión? ¿Sí? ¿Se acuerdan? Ok, Profe, tengo entendido que el dominio de colisión se da entre los dispositivos, sea switches o routers, cuando retransmiten paquetes al mismo tiempo. Ya, vamos a tratar de recordar, ¿no? Un poquito
en la parte de conmutación. Vamos por el dominio de colisión. Antes de los switches, recuerden, existían los hubs. Entonces el hub en realidad es un dispositivo con, digamos que hace uso de un medio compartido. O sea, es un dispositivo internamente que está conectado de tipo bus. O sea, es como si fuera un cable y todos estuvieran conectados directamente al cable. Y comparten ese medio en particular, ¿no? Si recuerdan un poco hacia atrás, existían técnicas, primero métodos de acceso al medio y unas tecnologías que permitían implementar esos métodos de acceso, ¿no? El famoso CSMA-CD, para evitar las colisiones. Pero era inevitable en realidad que existieran colisiones en los antiguos hubs. ¿Qué viene a pasar con los conmutadores o con los dispositivos de switching o los switches en particular? Es que cambian la tecnología y ellos implementan algo así como aíslan, por decirlo de alguna manera, cada puerto. Entonces, cada puerto de un switch se convierte en... Perdón, antes de adelantarme. Ese hub que habíamos dicho, que compartía el medio, todos los dispositivos que estuvieran conectados al hub formaban parte del dominio de colisión, porque todos compartían el mismo medio. Así era. Entonces, ahora sí, si pasamos al switch, el switch implementa un poco, implementa de manera distinta cómo envía y recibe las tramas. Primero, que los switches recordemos que son full duplex, ¿no? Mientras que los hubs eran half duplex. Al ser full duplex, necesitan una técnica diferente para que puedan enviar y recibir al mismo tiempo, ¿no? En simultáneo. Entonces, el switch, digamos a decir que aísla, por decirlo así, un puerto en particular de los demás puertos que existen en el mismo switch. Entonces, cada puerto de switch se convierte en un propio dominio de colisión. Es decir, el puerto 1 con el puerto 2, teóricamente, no podría haber una colisión entre ellos porque entre sí están aislados, ¿no? Entonces, eso hace un dominio de colisión. Cada puerto de switch tiene su propio dominio de colisión y no debe hacer interferencia entre los demás. Por eso que los switches actualmente, o ya desde hace algunos años en realidad, son mucho más eficientes que los antiguos hubs. Los hubs eran susceptibles a, por ejemplo, hacer sniffing, ¿no? Hacer capturas de trama y básicamente poder obtener datos de todos los usuarios de la red. Con los switches esto se vuelve más complejo porque también los switches están basados en envío y recepción de tramas en función a las cabeceras, ¿no? Recordemos que en las cabeceras están las direcciones MAC origen-destino. Entonces el switch lee y sabe también por su tabla MAC interna a dónde debe dirigir el tráfico. Eso, sin embargo, los hubs que hacían, recibían la trama y la disparaban por todos los puertos. Entonces el dominio de colisión va más o menos por el lado físico y el dominio de broadcast en realidad eran todos aquellos dispositivos, o mejor dicho, todos aquellos dispositivos que compartían un mismo segmento de red, ¿no? Si ustedes recuerdan algo de la parte de direccionamiento, ¿se acuerdan? Existe en toda subred o en toda red, siempre existe una dirección de broadcast. ¿Qué pasaba cuando, por ejemplo, queríamos comunicar algo a toda la red? Aplicábamos o enviábamos a un mensaje a la dirección de broadcast y este a su vez lo retransmitía a todos los dispositivos. Entonces, el dominio de broadcast se compone de todos aquellos dispositivos que compartan o que conformen un mismo segmento de red, por decirlo así. Entonces, mientras que uno va de manera, vamos a decir, lógica, el otro aplica más hacia el lado físico. El dominio de colisión va más hacia el lado físico y el dominio de broadcast va más hacia la segmentación lógica, ¿no? Que compartan un mismo segmento de red. ¿Qué más hace un router? Ya lo saben, ¿no? Mantenimiento de la tabla de rutas y ejecución de los protocolos de enrutamiento. Lo vamos a ver un poco más adelante cuando veamos sobre ICPF un poquito más a fondo. En función a la tabla de rutas y a los protocolos que haya definido,
toma o hace la selección de rutas y decide cómo hacer el reenvío de paquetes, es decir, sabe por qué interfaz ingresa y debe, en función a la ruta definida en la tabla, debe saber hacia dónde reenvía ese paquete, ¿no? Como ven, dice implementación de redes de acceso aéreo extendida, traducción de... O sea, aquí básicamente lo que habla es NAT, ¿no? El famoso NAT, traducción de direcciones de red, que poco a poco eso debería ir desapareciendo conforme vayan haciendo la implementación de IPv6, ¿no? También conexión de redes de capa 2 a través de switch, ¿no? Perdón, acá también, ¿no? Solamente para terminar este concepto del dominio de difusión. Como ven en la gráfica, 2, 3 dispositivos conectados al mismo switch. Voy a esperar un ratito. ¿Dónde está? Acá está. Vamos a decir que esto que está pintado en azul, estos que estoy marcando, vendrían a ser los dominios de colisión. Dominios de colisión. Cada puerto se convierte en un dominio de colisión, en un switch. Ya ustedes han visto, todo esto que está marcado en rojo se convierte en un dominio de broadcast o dominio de difusión. Igual aquí, ¿no? Si no hubiera un enrutador o un router en el medio, básicamente, y hubiera un switch en realidad, todo esto sería un mismo dominio de difusión, ¿no? Si reemplazáramos el router por un switch. Entonces son aquellos que comparten el mismo segmento, ¿no? de red en este caso. Tenemos el segmento A, que puede tener un segmento IP cualquiera, el router lo separa, y al separar el segmento de red también separa el dominio de broadcast. ¿Ok? Eso es un poco para recordar algunas cosas. Vamos a borrar aquí. Ustedes ya conocen los firewalls, ¿no? Ya no es un dispositivo como antes, que era un poco más orientado a la gente de seguridad, ¿no? Dispositivos que, como ven, tienen aislamiento de redes diferentes, de diferentes niveles de seguridad, diferentes, digamos, por la generación que se encuentra, tiene capacidades diferentes en realidad. Implementaciones de control de acceso, ¿no? Los famosos ACLs, implementación de autenticación de identidad de usuario, acceso remoto con VPN, ¿no? Posiblemente, soporte de encriptación de datos de servicios VPN, implementación de NAT también, o cualquier otra función de seguridad con algunos elementos, como podrían ser posiblemente, ¿no? IPS, IDS, o algunos dispositivos nuevos que existan. En realidad, básicamente, el firewall va a hacer eso, ¿no? Primero va a hacer una división para proteger, sobre todo, la red interna, ¿no? Esa es la función más básica, posiblemente. Y al final de cuentas, también dispositivos inalámbricos, ¿no? Punto de acceso FAT y punto de acceso FIT, ¿no? Huawei le pone esos nombres, en realidad son... si nosotros lo viéramos desde el punto, no sé si esto alguna vez han visto ahora los thin clients y los thick clients, ¿no? Los clientes delgados y los clientes gruesos, por decirlo en español. Lo mismo funciona acá. Los puntos de acceso FAT son aquellos dispositivos como los que usamos en la casa, ¿no? Que son controlados uno por uno de manera individual. Mientras que los puntos de acceso FIT, los puntos de acceso delgados, por decirlo así, ¿no? Son controlados por un wireless controller, ¿no? Una controladora inalámbrica que permite gestionar muchos puntos de acceso en simultáneo. Es un poco la diferencia en estos términos, que posiblemente ya los han escuchado. Tipos de redes, bueno, está de más, ¿no? Ya sabemos que existen las redes LAN, las redes MAN, WAN, la segmentación en función a áreas geográficas. Una red posiblemente implementada de esta manera, ¿no?
como ven, Mancor, Centro de Oficina Provincial, toda esta una WAN, dentro muchas redes LAN, ¿no? Básicamente, en función de cobertura y áreas geográficas es la segmentación. Aquí, bueno, hablar de topologías, en realidad, recuerden que existen básicamente dos formas de diseñar una topología, ¿no? Una topología lógica y una topología física. Y como ven, dice, es un diseño estructurado, presenta medios de transmisión, y ahí, bueno, diferentes medios, interconectar varios dispositivos. En la topología que se muestra acá, ¿ustedes qué consideran que es? ¿Física o lógica? Ahí está la respuesta. La que estamos mostrando en la PPT. ¿La consideran como física o lógica? Lógica. Muy bien, ok. Entonces, ¿pero por qué es una topología lógica? ¿Qué diferencia la topología física de la topología lógica? Que la lógica se basa básicamente a nivel de software, mientras que la física es con equipos reales, ¿no? Ya. Ok, o sea, ¿a qué te refieres con en base de software? A través de software puedo diseñar la red, puedo configurarla. Ok, ya. Y la otra, la física, me dijiste, ¿por qué? Con equipos reales, ¿no? Equipos físicos. Ok, ya. Sí, bueno, por ahí va la cosa, ¿no? La topología lógica, en realidad, lo que demuestra, o lo que quisiera demostrar, en realidad, es el flujo de datos. ¿Cómo podría ser el flujo de datos entre los dispositivos? ¿No? Es decir, ok, tengo un punto de acceso inalámbrico, se va a conectar al switch X y luego el switch Y, los dos van a ir conectados de manera redundante al switch de distribución tal, ¿no? Con un enlace agregado, mira, y acá vamos al multicap, y así, ¿no? O sea, yo para poder llegar luego a los firewalls y luego posiblemente salgan ¿no? hacia Internet. Entonces un poco va mostrando cómo podría ser el flujo de datos en la red. Y como bien dicen, la topología física es básicamente un esquema más orientado a cómo va a ser implementada o cómo van a estar dispuestos en realidad, ¿no? Cómo van a ser implementados los equipos físicos. Esa sería un poco la diferencia, que es básicamente lo que nos acaban de comentar, ¿no? Cómo están dispuestos ambas topologías. Entonces uno va hacia el flujo de información a la disposición de los equipos y cómo fluye la información, o los datos, no la información, viendo cómo fluyen los datos, y la otra cómo se implementa. Algunas topologías de red que posiblemente ya conocemos, ¿no? La estrella, bus, el anillo, una malla parcial, una malla completa, las mezclas de tanto estrella como bus, que puede salir una topología en tipo árbol, ¿no? Diferentes tipos de topología y cada uno se puede comportar diferente, ¿no? Digamos que la más costosa y segura de todas, ya saben que es la de malla completa, ¿no? Por la cantidad de enlaces que se requieren en función a la cantidad de nodos que tenga, y también al ser la más redundante, pues implica más costo, ¿no? Ok, esto es un poco también para tratar de entender cómo funciona, digamos, la ingeniería de red, ¿no? Como ven, dice, se refiere a la planificación, diseño de soluciones viables, ¿no? Hay que aprender, esta es la parte yo considero de la ingeniería siempre más compleja, ¿no? Los requisitos. En primer lugar, justo, ¿no? Básicamente porque hay que entender y prácticamente sacarle con cucharita lo que nos quieren decir nuestros clientes, tanto externos como internos, que quieren obtener, ¿no? Y luego plasmarlos y que esos requisitos obtenidos sean los más cercanos a lo que esperan, ¿no? Y luego también, ¿no? Después de haber obtenido los requisitos, definir básicamente qué es lo que vamos a utilizar en función a estándares, especificaciones, tecnologías.
Yo de verdad que, y justamente es algo que yo les transmito, por ejemplo, hoy día, ¿no? No sé, muchos posiblemente este curso, dependiendo en qué plan de estudio se encuentren, pueden estar en sexto ciclo, promedio, que es en el plan 2018, y luego pueden estar en décimo ciclo y posiblemente sea el curso que les lleve a culminar su carrera en algunos casos, como he visto. Entonces, yo porque un poco digo en la parte de requisitos, ¿no? Siempre esta parte donde están los requisitos y es básicamente donde vamos a identificar un poco la problemática de una situación, es lo que pasa un poco al final cuando ustedes decidan siempre terminar su carrera, ¿no? Y poder optar, por ejemplo, para hacer su tesis y esas cosas. Traten de entender correctamente qué es lo que ustedes van a solucionar, más allá de enfocarse en las tecnologías, en los estándares, en las especificaciones y todo eso, ¿no? O sea, estoy tratando de trasladar esto de lo que pasa realmente, digamos, en la parte académica a lo que pasa en los sistemas de red. Si yo entiendo claramente los requisitos y la problemática, lo demás va de alguna manera a no fluir, pero sí va a salir un poco más sencillo porque ya sé que voy a resolver. Y se lo traslado un poco como a sus tesis, ¿no? Si ustedes entienden claramente el problema, la tecnología que soporte, que ayude a solucionar ese problema, la van a encontrar más sencilla. Entonces es un poco, digamos, un ejemplo con respecto a algo académico y a estos requisitos de la red. Entonces, siempre esto es lo más complicado, considero yo. Entonces, básicamente la ingeniería de red busca a entender los requisitos y encontrar las soluciones correctas, ¿no? En función a todos los conocimientos que un ingeniero pueda tener, o un ingeniero de red sobre todo. Entonces, como ven, dice módulos, ¿no? Todo lo que podríamos, ¿no? Podríamos, tal vez algunos se van a hacer expertos en medios de comunicación, otros se van a ir a data center, enrutamientos, inalámbricos, almacenamiento, conmutación, aplicaciones, seguridad. En realidad, hay bastante, en cada uno de estos temas, ¿no? Hay muchos protocolos y hay cosas muy interesantes al momento de entender, por ejemplo, el protocolo de enrutamiento a fondo, sobre todo para la parte de solución de problemas, igual en la parte de conmutación, ¿no? En los medios también, ¿no? Hay temas importantes, cómo evolucionan, sobre todo ahora que estamos en esta época de la fibra óptica, cómo están evolucionando los medios de comunicación. ¿Ok? Entonces, en todos lados hay una complejidad y hay bastante donde, o digamos, bastante carnecita que encontrar. Como ven, dice los ingenieros de red, que no necesariamente, no es exactamente la profesión, sino se refieren a cómo se especializan en realidad diversas profesiones, ¿no? Tele, electrónica, los propios de redes y comunicaciones, profesionales que dominan tecnologías de red, mala traducción. Y como ven, hay algo importante, ¿no? Dice, como dice, son capaces de comunicarse completamente con los clientes u otros interesados del proyecto en sitio. De verdad, otra de las habilidades blandas que creo que es importante en estos tiempos, como parte de, no solamente del ingeniero de red, sino en general de los ingenieros. Todavía existe esta leyenda urbana de que la ingeniería es solamente para chicos que no salen de su casa y viven pegados a su computadora o a sus proyectos, ¿no? Y eso es mentira. Y yo en realidad, por decirlo así, les solicitaría, les recomendaría, ¿no? Que mejoren y, digamos, desarrollen mucho sobre todo la capacidad de comunicación. Es importante. Yo creo que es una de las cosas más importantes para todo profesional, no solamente para los ingenieros. Porque nos permite realmente descifrar, entender, primero ir a los requisitos y luego tal vez por el otro lado, ¿no? Comunicar lo que se espera, lo que se está logrando y comunicarlo claramente. Y sobre todo, más allá de comunicarlo o expresarlo verbalmente, podría ser de alguna manera
más sencillo de lograr es hacer la transición de la explicación verbal al plasmarlo físicamente en un documento, ¿no? A través de una redacción. Eso les va a servir mucho. Y también en realidad implica conocer, o bueno, de alguna manera también es importante no desmerecer otras profesiones, ¿no? Y es importante conocer un poco sobre todo, ¿no? Y es un poco la experiencia que podría tal vez trasladarles con respecto a estos puntos en particular, que no son tan técnicos, pero son más orientados al perfil, digamos, que se buscaría en un ingeniero, ¿no? Actual. Ok, entonces, miren, acá dice modelos de capacidad integral con ingenieros de red, ¿no? Especificaciones de proceso, miren, conocimientos de industria, ingeniería, conocimientos de productos. Valores, miren, ¿no? Conciencia del servicio, recogida de información, competencias de aprendizaje. Este mundo actualmente gira en torno a las competencias. Ustedes van a ver que existe formación por competencias, existen evaluaciones al momento que ustedes postulan al trabajo por competencias, ¿no? Que básicamente lo que buscan es que ustedes demuestren qué tan duchos son en alguna especialidad, ¿no? Competencias profesionales, esta es una de las más difíciles, colaboración. Yo les recomiendo que en la medida que tengan la posibilidad, ahonden un poquito en la parte de gestión empresarial. Entender cómo funcionan los negocios o cómo funcionan las empresas ayuda mucho a entender cómo descifrar esos requisitos que a veces nos solicitan nuestros clientes internos o externos. De verdad que es importante. Ahora lo considero más que antes. Bueno, la resolución de problemas va a ir eso creciendo con el tiempo, ¿no? En función a la experiencia, a la cantidad de casos o cuánta experiencia vayan ganando, ¿no? Es importante, sobre todo en, como les digo, ¿no? En las nuevas competencias o en las competencias que los ingenieros actuales deberían tener. Esta parte me parece interesante como reflexión. Como ven, dice desarrollo de tecnología de los ingenieros. Como ven, dice enrutamiento y conmutación, podrían comenzar posiblemente por acá, cómo realizar, verificar consultas de configuraciones de SPF. Ok, entonces, eh, cómo hacer una ruta de cómo ir ganando conocimiento, ¿no? Como ven, como protocolos de red, proceso de establecimiento de conexión, han puesto un ejemplo en particular de algunas tecnologías, pero que permite establecer un camino para poder llegar a lo que se decía o con lo que aparecía anteriormente, ¿no? Con respecto a básicamente desarrollar una experiencia o mayor experiencia para el desarrollo y resolución de problemas, ¿no? Bueno, aquí habla un poco más ya de la parte de certificación, ¿no? Como ven, algo que nos dijeron en realidad, y sigo esperando, es que un poco los señores también de Huawei se acerquen un poco más para que se puedan dar a conocer cuáles son o cuáles serían los beneficios, ¿no? La primera instancia, como les dije, era participar de la capacitación o tratar de entender un poco más cómo funciona esto en función a su rendimiento académico en la universidad. Nos dijeron la posibilidad de darle los vouchers. Nos prometieron o nos dijeron que entrar a la bolsa de trabajo, aquellos que se certifiquen, ¿no? Y eso un poco los ofrecimientos, y es un poco lo que, de alguna manera, lo que muestra la lámina, ¿no? Lo que buscan en el examen es tratar de cultivar, como dicen expertos, ¿no? Para que entiendan tanto de tecnologías y, como les decía, que entiendan de negocio. Eso me parece ahora importante. Construcción de plataformas y aplicaciones de servicio, se centra en infraestructura de las tecnologías de información y comunicación, ¿no? Entonces, tratar las certificaciones de Huawei en realidad buscan eso, ¿no? Que ustedes comiencen a encontrar un campo en particular donde especializarse. Entonces, luego podrían formar parte, ¿no? de esta, digamos, ¿cómo le podríamos decir? Este grupo de personas que
apoyen a generar nuevos talentos, ¿no? Hacia la mejora de los servicios que se ofrecen actualmente, ¿no? Ustedes saben que estamos en una época donde, sinceramente, las cosas han tenido que cambiar muy rápido, perdón, y hemos tenido suena trillada esta palabra porque la usamos bastante, de reinventarnos, ¿no? Y yo creo que mientras más información podamos tener a la mano, más capacitación podamos tener, nuestra facilidad de transformar primero nosotros mismos y luego los lugares donde trabajamos aporta mucho. Entonces, ya lo hemos visto, el día martes, el portafolio un poco de certificación de Huawei que ustedes tienen. La que vamos a optar es la que está marcadito aquí en color rojito, ¿no? La de Datacom. Sin embargo, podrían de a pocos, y nosotros igual en la universidad esperamos que se vayan incrementando los cursos que se van ofreciendo. Yo les soy sincero, desde la coordinación estamos trabajando para ir incluyendo estos cursos de certificación sobre todo en el plan de estudios de telecomunicaciones, en algunos otros cursos, ¿no? Como son, por ejemplo, la parte de transmisión de datos, ¿no? La parte de comunicaciones móviles, la parte de comunicaciones inalámbricas. Algunos de ellos posiblemente no podamos abarcar todo el portafolio, sin embargo, se está pensando en darle algunas, o digamos que aporten nuevos conocimientos o mejores conocimientos a algunos cursos. Por ahí vamos. Y luego, bueno, para quienes quieren desarrollarse, ¿no? En la parte de plataformas y servicios, fuera de la parte de transmisión de datos, algo que me parece muy, muy interesante son dos cosas, ¿no? La parte de cloud y la parte de Internet de las cosas. Entonces, también son dos cosas en que, digamos, estoy conversando con otros compañeros en el trabajo para que se puedan ver cómo se incluyen. Ya ustedes conocen, esto se parece mucho a las certificaciones que existen en toda la industria, ¿no? Se inicia con HCIA, que es la parte que se le conoce como la parte de asociado, es decir, como ven, ingenieros de red con teorías y habilidades básicas. Optar por la parte de profesional, ya, digamos, soluciones, como ven, dice ingenieros de alto nivel, planificación y diseño de soluciones de campo múltiple o planificación de campo único. Y digamos que la parte de expertos, ya aquí, como ven, dice solamente expertos en redes con sólidos conocimientos teóricos y capacidad de implementación para soluciones de campo múltiple. Un examen, solo un examen, y luego aquí 2 exámenes, ¿no? Si no me equivoco, lo pueden dar ahora en línea, ¿no? Creo que lo han mantenido por el 2021 en línea por la pandemia, pero si no, habría que ir a un centro de entrenamiento o ir a un centro, o al mismo centro creo que de Huawei para dar el examen, el de HCIP también, y el de HCIE si no se rinde directamente en Perú, no hay centros de entrenamiento que lo hagan acá, hasta nos dijeron. Ok, entonces aquí básicamente vamos a terminar, ya esto es muy sencillo, algunas preguntas para poder responder en función a la clase. Ok, entonces hoy día básicamente hemos visto un recordaris así muy, muy, muy general con respecto a temas básicos, muy básicos de la red. Hemos recordado que era dominio de colisión, dominio de broadcast, hemos visto algunos términos que vamos a usar durante todas las clases, hasta el cansancio. Y para finalizar, hemos visto un poco acerca de una reseña del perfil de ingeniero de redes, o el perfil del ingeniero, yo diría en general, ¿no? Porque aplica para todos, que deberíamos tener, donde mi opinión en realidad es que se desarrolle mucho las habilidades blandas a la par de las habilidades, digamos, de ingeniería o tecnológicas, por decirlo así, y sobre todo en la parte de comunicación y conocimiento de negocios, ¿no? Que impactan mucho
al momento de tratar con otras personas en el equipo. Entonces, y bueno, básicamente optar por alguna certificación siempre, ¿no? Eso mejora mucho, digamos, como nuestro perfil en realidad, ¿no? Más allá si sean de Huawei, de Cisco, de cualquiera que sea, siempre, a pesar de, ustedes saben que tener el papelito impacta mucho porque refuerza o muestra nuestra destreza en algún área específica. Entonces, la recomendación sería no solo esta, sino cualquiera que ustedes opten, traten de hacerlo, ¿no? Y bueno, o lógrenlo, ¿no? Logren obtener la mayor cantidad de certificaciones posibles. Bueno, no sé si tienen algún comentario, alguna pregunta. A ver, acá Juan nos pregunta y nos dice, necesitas para registrarte ICT Academy Student, ¿no? Porque si te registras como ICT Academy, te estarías registrando para tú convertirte en una academia Huawei, ¿no? Y básicamente está orientado a empresas eso. Esos PPTs, sí, los voy a subir a Canvas. Estos están en español. Están medio mal traducidos, de verdad, pero al menos están en español. Sí, los voy a subir. Voy a comenzar a subirlos ahora, porque no me había acordado dónde los había descargado, ya los tengo todos. Entonces yo los voy a comenzar a subir para que los tengan en español. Ok, bueno, entonces yo creo que ya nos vamos a quedar aquí. Luego que dice, opción 1. El día, no sé si Juan, estuviste en clase el día martes. En la clase del día martes revisamos cómo hacer la creación de los usuarios. Y hoy día hemos hecho cómo ver la validación. Entonces, ¿qué pasó? Claro, estuve. Entonces, ¿qué pasó? ¿No has Entonces le podido crear tu usuario? Le digo, ¿por qué no estoy en la lista? Eso no Ah, ¿por qué no estás en la lista? claro, Porque aquí lo registrado. estuviste al inicio cuando les di el código de acceso al curso. Ese día no No, recuerdo. hoy día en clase. Hoy día, Ajá. hoy día sí no estuve, creo. Estoy ocupado, estoy distraído. Ah, ya. Estoy trabajando y por eso de repente no lo he captado. Ya, un favor, te pido porque al finalizar esperes un par de horitas y en los primeros 10, 15 minutos de la clase, en el chat y también justo uno de tus compañeros nos ayudó y vimos cómo hacer el registro de los estudiantes al curso. Entonces, En la y clase, en la también grabación lo veo. sí, Brenda nos acaba de pasar el código otra vez, entonces te registras y con eso ya vas a aparecer en la lista. Ya, muy bien. ¿Sí? Listo, gracias. Bueno, señores, muchas gracias hoy día por la clase, algunos por su participación, que tengan un buen fin de semana adelantado. Ah, antes de irnos, el próximo, no, pero todavía tenemos clase el martes. Bueno, de todas maneras, el próximo jueves es Semana Santa y por lo tanto, los días de Semana Santa, feriados, luego vamos a tener que recuperarlos. El día martes conversaremos a ver qué fecha nos acomoda mejor a todos para recuperar la clase. Ok, entonces, ahora sí, me despido. Que tengan un buen fin de semana. Cuídense mucho, que todavía la cosa está un poco complicada con esto del coronavirus. Hasta el próximo martes. Chao, profe, nos vemos. Cuídense. Hasta luego, profe, gracias. Hasta luego. Profesor, hasta luego. Chao, muchachos. Luego, profesor, gracias.